¿Qué queremos hacer? Todo eso. Listo. Entonces, como les contaba, el día de ayer, la obra de Rizósfera nos fue llevando por el camino de la biotransmisión, ¿no? De estas experimentaciones con estos sensores, con estos osciladores, ¿no? Con estos sistemas operacionales, o sea, realmente para nosotros fue como todo un sumergirnos en un proceso investigativo, en explorar, en llevar los sensores a distintos lugares, hacer pruebas. En un momento, por ejemplo, conseguimos un osciloscopio, no sé, Lupita, era como del año del 60 y tantos, De hecho, ruso, era ruso, sí. Estábamos súper y emocionadas. era lo único que nos alcanzaba en realidad. Y estuvimos a partir de ese osciloscopio, tuvimos la capacidad de empezar a ver, ¿no? Porque no sabíamos en algún momento si el amplificador funcionaba. Entonces, ahí por primera vez pudimos ver lo que realmente estaba pasando. Era como, uy, esto no sirve, uy, esto, ¿qué pasó? Porque para llegar al proceso de hacer esta señal, esta microseñal, este biofeedback, ¿no? De alguna manera accesible a la escucha, pues fue un proceso largo de experimentación, de poder ir amplificando y reconociendo, ¿no? Esas señales, ¿no? Entonces, en este sentido, queremos partir ahora, el día de hoy, de una nueva propuesta que es Terrafonías, ¿no? Terrafonías es nuestro último experimento, nuestra última prueba en el que estuvimos trabajando. No les voy a contar tanto todavía, ¿no? Pero estuvimos trabajando con esta idea de las comunidades vegetales como que son membranas sensibles de intercambio y de interconexión entre los suelos y los cielos. Y ya más adelante les vamos a chismear bien por qué o de dónde sale esta idea, ¿no? Pero inicialmente esta investigación surge desde repensar, ¿no? Y reconocer qué son los cielos, qué son los suelos y cuál es esta interconexión que existe entre los cielos y los suelos y las comunidades vegetales que están ahí, ¿no? Como que están arriba y abajo, ¿no? O sea, están y totalmente intermedias. Entonces, ¿qué sucede, no? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es la importancia, no? En este sentido de las comunidades vegetales y los territorios rizosféricos. Y para eso queríamos como contarles un poquito, bueno, cuando nos aproximamos a los cielos, pues de qué estamos hablando, ¿no? Cuando nos aproximamos al cielo y en este caso contarles un poco sobre qué es la atmósfera, ¿no? Y la atmósfera pues es esta capa gaseosa estratificada, ¿no? Que quiere decir que está como en capas, estratos, ¿no? Tiene distintos, eh, que rodea por acción de la fuerza de gravedad la Tierra, un cuerpo celeste u otro, porque sabemos que, no sé, hay otros planetas que también tienen atmósferas, ¿no? Y algo que nos parecía como súper interesante era cuando empezamos a explorar, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos cuando decimos que es el cielo, ¿no? O veo el cielo, ¿no? ¿Qué estoy viendo? Y bueno, en realidad es muy complejo porque la atmósfera es muy grande, ¿no? Tiene muchos niveles, muchas capas. Y cuando en realidad decimos que vemos el cielo, solamente o las nubes, solamente estamos viendo la primera capa, que en este caso es la troposfera. En la troposfera, por ejemplo, es donde están los aviones. Y realmente uno lo ve en escala y dice, claro, están re altos los aviones, y en realidad no, o sea, arriba de eso hay un montón más, ¿no? Por ejemplo, entre la estratosfera y la troposfera está la capa de ozono, en donde la capa de ozono es la única, es una capa de así, de entre 20 y 30 centímetros, o sea, realmente es nada, que es lo único que nos separa entre los cometas y que no nos lleve como los dinosaurios, ¿no? Es lo que de alguna manera nos ayuda, perdón, no, es es la capa, perdón, que nos separa entre la radiación solar, perdón, me equivoqué, entre la radiación solar, porque gracias a la capa de ozono es una especie de filtro, lo podemos entender como un filtro de la radiación solar y eso evita que nos achicharremos literalmente. Por eso, por ejemplo,
en los continentes sudamericanos tenemos un problema global, ¿no? Terrestre, de que la capa de ozono es un poco más fina, también un poco por la curvatura terrestre y por una serie de complicaciones ecológicas. Pero, por ejemplo, a mí me da mucha risa hace poquito que fui a Chile, que hacía frío, ¿no? Hacía 20 grados, no, perdón, 8 grados, una cosa así, 10 grados, y salías a la calle y te quemaba el sol, ¿no? Es como, ¿cómo es esto, no? Bueno, porque tienen una capa de ozono muy fina, entonces no existe tanta protección, ¿no? De los rayos ultravioleta y la radiación solar. Después, por ejemplo, está la estratosfera, que están algunas exploraciones espaciales. Por ejemplo, la estratosfera es esta zona donde eh, Starlink quieren tirar toda esta red, ¿no? de satélites, ¿no? Que yo la verdad estoy como muy paranoica y muy preocupada que quieren tirar no sé cuántos miles de satélites para conectarnos por internet, o Amazon, por ejemplo, ¿no? SpaceX, este es un proyecto de SpaceX, también hay un proyecto militar estadounidense, también está el proyecto de Amazon, ¿no? Que quieren envolver, ¿no? A toda la Tierra con satélites para para el bien común, ¿no? Eso es su discurso, porque todos vamos a tener internet. eh, y sabemos que no es así, porque es una empresa privada, pero bueno. eh, y en realidad podemos darnos cuenta que están realmente muy cerquitas de nosotros. O sea, si algo sale mal, eh, pues realmente no hay nada que detenga que esto, no sé, un satélite caiga o afecte, o sea, caiga sobre alguna zona, ¿no? O haga un impacto y genere estragos, ¿no? Después viene la mesósfera, que es súper interesante porque aquí se empieza a generar también como unos cambios de temperatura muy altos y la mesósfera es realmente, ¿no? Lo único que nos ayuda también a detener los cometas, ¿no? Los cometas normalmente se, se destruyen al entrar. Uno dice, no, es que cuando el cometa entra a la atmósfera, pues es exactamente tiene ese pedacito de la mesósfera para destruirse, porque después tenemos como gases nobles arriba de la mesósfera que no generan ninguna este, proceso de construcción de los cometas, ¿no? En realidad se genera una reacción, ¿no? Se prenden en llamas entre el calor, etcétera, se hace una combustión y eso hace que los cometas, por ejemplo, no nos extingan, esperemos, como los dinosaurios cuando no son muy grandes, ¿no? Y después hay una capa intermedia entre la mesosfera y la termosfera que es súper interesante, se llama ionosfera, y que gracias a esa capa, que es la ionosfera, es que nosotros tenemos la capacidad de la comunicación radiofónica y que nuestros satélites y que nuestros sistemas globales funcionen, porque la ionosfera es una capa que está cargada eléctricamente y gracias a esa capa que está eléctricamente cargada, nosotros, por ejemplo, podemos propagar ondas de radio, así como otro tipo de ondas, ¿sí? No es como como pongo una estación de radio y mando una señal en el aire, ¿no? O sea, para que una onda viaje y más si es una onda electromagnética, necesitamos que haya un diferencial de potencial entre las propiedades del medio para que se pueda diseminar en el espacio, ¿no? En este caso, pues llegaría muy cerquita. Pero ahora ya las estaciones de radio, varios sistemas satelitales, etcétera, utilizan las propiedades de la ionosfera para poder mandar o tener comunicaciones, ¿no? Instantáneas. Y por último tenemos la exósfera, que ya están los últimos gases, ¿no? Y ya se libera, digamos, es el contacto, la capita ya más sensible exterior a lo que sería el mundo exoplanetario terrestre, ¿no? Y eso es bien interesante porque cuando estábamos investigando nos dimos cuenta que preguntábamos, pues, ¿de qué está formado, no? ¿Qué es la atmósfera per se, no? Y el 78% es nitrógeno, el 21% es oxígeno, o sea que ahí está el 21% del oxígeno que nosotros respiramos, y solamente el 1% es dióxido de carbono, gases nobles, ¿no? Xenón, neón, ¿no? Vapor de agua, que aquí entran las nubes, la lluvia, por ejemplo, y el ozono,
¿no? Que es esa capita. Y esto es súper interesante porque aquí empezamos a tener como unas escalas, unas dimensiones de las problemáticas, ¿no? Qué tan susceptible y qué tan delicado, ¿no? Es de alguna manera nuestro ecosistema, nuestra biosfera, ¿no? Nuestro ecosistema planetario, terrestre. Porque todo el problema que tenemos sobre el cambio climático, ¿no? Que es gases invernadero, liberación de CO2, etcétera, y entre otros, corresponden solamente a un desbalance en el 1% de toda la atmósfera. O sea, a mí me impacta muchísimo darme cuenta que con ese desbalance de ese 1% estamos cambiando el clima que nuestro planeta Tierra tuvo durante los últimos 11.400 años. O sea, es muy impactante entender la delicadeza, de alguna manera, la sutileza entre los equilibrios, ¿no? Y bueno, la pregunta es, capaz, no sé si alguno de ustedes se anima a contar o a decirnos, es ¿por qué el cielo es azul? ¿No? ¿Alguien sabe por qué el cielo es azul? Que siempre, ¿no? Los niños, los niñas preguntan, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué? ¿Qué se imaginan? ¿Se anima alguien ahí a especular al respecto? No, no se anima, están nerviositos. No se anima, no se anima. Bueno, eh, Hola, sí. lo que sí sé, digamos, Ah, es el atardecer que es rojizo, que ujú, es como la Tierra va rotando, entonces es como que las longitudes de onda que vienen desde el Sol, las únicas que pueden llegar, como estamos alejándonos, digamos, son las más largas, y las más largas son las rojas, pues. Eso que vemos en el espectro, en el prisma, el rojo es la longitud más ancha, digamos, como que la onda más gordita, y las violetas son las más chiquititas, digamos. Entonces, por eso es que en el atardecer, cuando nos estamos alejando, la única onda del sol que llega es la más ancha, pues. Entonces, por eso el atardecer es de esos colores tan bonitos. Y azul bravo. debe ser por eso también. Y no sé, alguna combinación de gases debe haber ahí también. No Sí, estoy sí lo segura. hay. Y la verdad es que es un fenómeno óptico y es exactamente lo que dices del atardecer. Muchas gracias, Fer, porque exactamente cuando nos atardece, no necesariamente siempre nos estamos alejando del sol per se, ¿no? Más bien porque nosotros lo dejamos de ver, pero podríamos estar casi en la misma distancia, ¿no? Porque eso es como un movimiento más anual, pero sí, cuando empieza a atardecer exactamente, como dice Fer, son las ondas más de más alta, ay, perdón, se me fue esto, de más alta longitud. Un segundito. Ahí está. Las ondas de más larga longitud son las que logran atravesar los cielos porque al estar curvado, el grosor de la atmósfera, ¿no? Imagínense que este es nuestro planeta y aquí tenemos pues todo lo que es la atmósfera, ¿sí? Cuando ahí está la imagen del perrito, ¿no? Sabemos que la luz se difracta. ¿Por qué? Porque tenemos gases, porque tenemos vapor de agua y al difractarse se generan como este espectro de balances de colores, ¿no? En términos de la luz. Pero como nosotros lo vemos azul, el cielo, porque es la onda de longitud más corta entre todo ese espectro, cuando la luz del sol, ¿no? Atraviesa todos estos gases, es la luz que predomina de alguna manera y por eso vemos el cielo azul. Pero cuando el sol ya no está en el cenit, sino empieza a moverse, ¿no? No es lo mismo atravesar todas estas capas que atravesarlas así como en diagonal, ¿no? El atardecer o el anochecer. Y entonces se meten, ¿no? No sé, de alguna manera se cuelan otras ondas visibles de un espectro de ancho de banda, mucho de longitud de onda, perdón, que son más largas, como el naranja, el amarillo, el rojo, de alguna manera, ¿no? Y eso es por eso a veces vemos el cielo rojo,
o naranja. Y normalmente a las 12 del día, ¿no? Vemos siempre el cielo pues lo más azul posible. Y entonces esta pregunta también, ¿no? Nos fue como llevando, ¿no? A dar con un investigador, de alguna manera, pues es un explorador, ¿no? Un curioso, una persona muy interesante, ¿no? Por ahí de finales inicios, finales de 1800, principios de 1900, que es Saussure, ¿no? Saussure es un científico, pero es súper interesante porque es un científico que era el director de la Academia de Artes, ¿no? Entonces como, no sé, es lo que esperaríamos en la actualidad. A mí me fascina ese personaje. Y él era suizo, vivía en Suiza y era todo un explorador, ¿no? Entonces durante mucho tiempo él hizo estas caminatas a Mont Blanc, por ejemplo, donde él estaba estudiando distintos fenómenos climatológicos y meteorológicos, ¿no? Esa era como su rama de estudio y se le considera, ¿no? Uno de los padres de la meteorología, por ejemplo. Entonces, en estas caminatas, él desarrolla, ¿no? Se dedica a observar los cielos, ¿no? Sube, ¿no? Tenemos menor presión atmosférica, perdón, mayor presión atmosférica y empieza a observar el azul de los cielos y desarrolla este instrumento, ¿no? Horace Benedict Saussure, al que él llama cianómetro, ¿no? Y es un instrumento maravilloso en el que él se pone a observar los cielos y empieza a hacer como una escala, un pantone, ¿no? ¿No? Una degradación de azules posibles en los que él puede observar el cielo, ¿no? Y además es muy lindo porque lo hace con acuarela. Y a partir de, fallé en el año, ¿no? Fíjense, desde 1789, ¿no? O sea, bastante tiempo atrás. em, a partir de este dispositivo y de observar el cielo, Saussure concluyó que el color, la azulidad del cielo se modifica según la cantidad del agua y las partículas suspendidas en el aire, ¿no? Fíjense cómo esto para nosotros es bastante obvio. Por ejemplo, alguno no sé si vive en Ciudad de México o ha visitado México o Sao Paulo o ciudades como Santiago, eh, que están súper contaminadas y tenemos el famoso smog, ¿no? Y que los cielos son todo el tiempo grises, ¿no? Sabemos que es por la cantidad de partículas suspendidas en el aire, ¿no? Las distintas partículas, ¿no? Entonces, es bien interesante porque a partir de este proceso de observación, él genera intuiciones muy importantes para el desarrollo y las bases, ¿no? De las ciencias de la meteorología y las ciencias climatológicas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho porque este dispositivo también es como un dispositivo poético. ¿Por qué? ¿No? Es como científico, experimental, especulativo, poético, porque yo les pregunto por ahora, piensa en un azul, ¿no? Piensa en el azul y claramente cada uno va a imaginar un azul muy distinto, ¿no? También este instrumento está hecho a base de la subjetividad de la observación de Saussure, ¿no? Entonces, a mí me parece como un diálogo súper interesante, un proceso de operación muy rico, muy indisciplinado de alguna manera entre el arte y la ciencia, ¿no? Como unos principios, ¿no? De esta indisciplina y que además, pues, antes de la modernidad como tal que taxonomiza el conocimiento, vemos que el saber del mundo está más indisciplinado, era mucho más indisciplinado, ¿no? Entonces tenemos a uno de los padres de la climatología siendo, insisto, director del colegio de la Real Academia de Artes, ¿no? Una cosa alucinante. Entonces, por eso nosotros a partir del cianómetro también estuvimos como experimentando, probando, observando, ¿no? Y queríamos compartirles este proyecto, esta obra de Ana Laura Cantera, ¿no? Que también ha sido una referencia importante, es una artista argentina. Ella trabaja mucho con biomateriales y hace un trabajo hermoso en donde ella construye esta mochila donde se pone un sensor de dióxido de carbono y lo que hace es que utiliza, ¿no? Unos especie de panecitos que son estos circulitos que están hechos de hongo,
es un biomaterial hecho a partir de micelio, ¿no? Ella cultiva y genera estas formas, estos moldes, después ese molde, digamos, se seca, se muere, se mata el hongo, digamos, pero te queda esta estructura como una especie de unicel degradable, compostable. O sea, estas son alternativas súper interesantes para como experimentaciones de diseño de materialidades más sustentables y menos dañinas, ¿no? A la naturaleza. Entonces, utiliza este pequeño honguito, ¿no? Porque ella no lo mata del todo, sino utiliza este honguito en crecimiento como una especie de un proceso de bioindicador, ¿no? Entonces tiene esta mochila donde va chupando aire, ¿no? Va absorbiendo aire con estos ventiladores y hace estas derivas, camina, ¿no? Se va moviendo, ven, ahí está el panecito. Y es súper interesante porque de acuerdo a cómo se va contaminando, ¿no? Ese honguito, ese cosito, ¿no? Eh, empieza a crear un nuevo pantone, ¿no? Pero representando y visualizando todas esas contaminaciones del aire, ¿no? Pone en manifiesto pues todas esas poluciones, todas esas invisibilidades tóxicas, ¿no? Esas ecologías oscuras, ¿no? Que nos rodean. Entonces me parece un proyecto maravilloso, ¿no? O sea, realmente utilizar como el proceso de la bioindicación como un fenómeno para, como una interfaz, ¿no? También para reconectar con esas invisibilidades. Y bueno, ahora Lupita nos va a compartir, porque así como exploramos los cielos y queríamos como compartirles algunos pensares, ideas, ¿no? No somos científicas, pero exploraciones y conceptos que a nosotras nos vuelvan como, nos ayudan a entender la ecología de los suelos y sus estudios. Bueno, por ahí Lupita ahora les va a compartir un poquito más sobre la ecología de los suelos. Gracias, Gaby. Bueno, ¿qué tal? Para los que recién se sumaron también. Sí, justamente, ¿no? Como mencionaba Gaby, como creo que de los territorios que hemos encontrado, ¿no? Sobre todo en estas interrelaciones e interacciones, ¿no? Entre diferentes formas de vida, pero también fenómenos ambientales, fenómenos químicos, electroquímicos, geoquímicos, es los suelos, ¿no? Es como un territorio que nos ha disparado para pensar, digamos, y para generar estas prácticas artísticas que más adelante les va a comentar Gaby. Entonces, dentro de la ecología de los suelos, a nosotros algo que se nos ha hecho como muy asombroso y que vamos a ver en la siguiente imagen y que va a colación justamente con lo que Gaby nos dice, es el tema de la pedósfera. Y cómo la pedósfera puede ser justamente esa capa externa de la Tierra, ¿no? Esa zona crítica, ¿no? Que entra en diálogo e interacción, ¿no? Con estas otras capas como la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera. Y bueno, la pedósfera nos parece justamente como si fuera, como se dice, ¿no? Que es la piel de la Tierra. Digamos, muchos científicos ahora se han cuestionado, ¿no? Que la evolución de la Tierra, porque pues, lo menciona hasta como una teoría evolutiva, no surgiría nada más si fuera a partir de fenómenos atmosféricos, sino también a través de otras formas de vida. Y pensando, bueno, ya en las formas de vida, un poco más descentralizándolas de algo orgánico, ¿no? Pero bueno, de estas interacciones no dinámicas, autorregulatorias que surgen de la atmósfera, ¿no? En la pedósfera cuando hay aire adentro y sobre el suelo o también en la biosfera, ¿no? Que es justamente donde están los organismos vivos, o la litósfera, ¿no? Que son todos esos fragmentos de roca y minerales no consolidados, incluso las rocas madres, y la hidrosfera, que también está debajo de la pedósfera, que es como también en la hidrosfera el agua que entra y que sale, o esas fluctuaciones, ¿no? Van generando una ecología de los suelos, una vida terrestre de este planeta. La pedósfera es esa base, ese sustento. Para nosotros los suelos, en la siguiente imagen ustedes van a ver que si bien lo percibimos, ¿no? Es como esa capa superficial de la corteza terrestre,
En la imagen ustedes van a ver en los gráficos que la mayoría de los residuos provenientes de los suelos están hechos a base de procesos erosivos. Gaby, ¿le podrías por favor compartir a la siguiente imagen? Bueno, ahora la vemos. Y otras alteraciones físicas y químicas, así como de materia orgánica y que son frutos de la actividad que se desarrolla en la superficie. ¿Podrías compartir la otra imagen, Gaby? Gracias. Entonces los suelos, ¿no? En esta yuxtaposición de capas y de procesos de formación, hay una parte pues muy interesante, ¿no? Que se abraza con la historia, ¿no? Y que tiene que ver con millones de años de atrás, que va con la historia de Gaia, que también es cómo se formaron los suelos, ¿no? ¿Cuál fue su proceso de formación? Todos lo vimos, ¿no? En la primaria o en la secundaria, que a partir de ese magma volcánico que emerge, ¿no? Del interior de la Tierra, lleva a la superficie esos minerales, ¿no? Esos minerales que posibilitan y que se solidifican en rocas y que generan una composición mineral, ¿no? De piedras ígneas volcánicas que generan, ¿no? La composición del suelo. Sin embargo, actualmente muchas de las rocas que provienen de ese magma y que con la evolución y los procesos evolutivos de la Tierra, no solo, o sea, corresponden también ya ahora a procesos físicos y químicos impuestos por el ambiente y que han cambiado la transformación del suelo, ¿no? Incluso, pues hasta la fecha, pensarlo como cómo se han transformado los suelos con la acción antropogénica. Es súper importante y si Gaby nos comparte ahí en la siguiente imagen, gracias, podemos observar justamente en esta infografía, ¿no? Como de la pedósfera, de esta piel de la tierra, de los suelos, ¿no? Se va integrando unas capas hasta la más primordial. A esto se les llaman horizontes. El suelo se forma lentamente, de hecho hay hasta datos, ¿no? Que dicen, bueno, tal vez 0.0 tantos milímetros al año, pero las rocas y sus transformaciones que se han generado a lo largo de estos años son por fuertes procesos físicos, químicos, biológicos. Yo les pongo un ejemplo, cuando nosotros cultivamos, por ejemplo, plantas y nos acercamos a, me imagino que alguno de ustedes conoce el sustrato universal y ustedes ven que en el sustrato universal es un tipo de sustrato para muchas plantas que tiene piedras calizas, que tiene humus, que tiene piedras porosas y que tratan de simular un poco los estratos de la tierra. En una simulación, digamos, es una pequeña microacción que nos invita a pensar como en estas complejidades y estas capas. Y podemos encontrar claramente, digamos, que pues en la primera capa, que sería justamente el horizonte cero, se encuentra la materia orgánica sin descomponer o parcialmente descompuesta o en compostaje, digamos. Tenemos en el horizonte A capas del suelo mineral mezclados con materia orgánica parcial o totalmente descompuesta. En el horizonte B, que ya sería como el denominado subsuelo, que es una capa de suelo mineral enriquecido, ¿no? Y que ha llegado también por filtración de diferentes compuestos, se filtra, ¿no? Eso hay un lixiviado en la parte superior, en la parte superficial, ¿no? Que claramente está en transpiración, en fluctuación con todas estas capas que mencionó y con esa íntima relación que mencionó Gaby. Y hasta llegar a nuestro horizonte C, que son nuestras rocas madres, ¿no? Las que surgieron con esos relatos de, bueno, esto que emergió, ¿no? De estos piedras ígneas, de estos magmas, digamos. Y es muy interesante, o sea, nosotros pensarlo en esta escala también como infra nos parece como fabuloso, sobre todo cuando pensamos en obras que se trabajan en la rizósfera. Gaby, ¿podrías compartir la siguiente imagen? Gracias. Acá hay un pequeño imagen, ¿no? De la formación de los suelos,
como del lado izquierdo, digamos, vemos justamente las rocas madres y cómo a partir de estos impetuosos procesos geoquímicos, pero también orgánicos que ya se saben ahora, fueron desfragmentando, ¿no? Y generando los diferentes suelos, suelos arenosos, calíferos, humíferos, arcillosos. Abajo hay una gráfica pues también muy interesante, ¿no? Que nos muestra justamente, no sé si se alcanza a leer, pero nos muestra como los procesos, ¿no? En el tiempo, que normalmente las estadísticas dicen que tarda en formarse el suelo. Bueno, en esta capa, en esta piel de la tierra, si podemos ver en la siguiente imagen, hay algo súper importante y que es un punto de tensión matérico, político, poético, que es el factor edáfico, el factor del suelo. Las condiciones para que un suelo sea físicamente, biológicamente y químicamente autorregulado y posibilite la vida, que influya en los organismos, en los procesos que suceden y que esté balanceado. El factor edáfico tiene varias características físicas, químicas, ¿no? Algunas de ellas pueden ser la temperatura, que mencionamos la vez pasada, ¿no? Bueno, qué importante es la temperatura para saber que hay una sociedad de lombrices, ¿no? Que ha crecido y un proceso de descomposición y un proceso de compostaje de tierra. Bueno, las texturas, los colores, en fin. En la siguiente imagen podemos encontrar que dentro de, bueno, de estos factores edáficos y que son súper importantes observar y percibir a través del color, las texturas y las gestualidades, porque también es súper importante y es parte de otra comunicación, y como Gaby también lo había mencionado en su momento, no solo no solo les compete a los científicos, sino a los que venimos del palo del arte, es pues justamente esas gestualidades, saberlas observar o reconocer, aprenderlas, y a nosotros pues nos ha llamado mucho la atención porque nos ha abierto este campo. Entonces, dentro de estos procesos, de estos factores edáficos, es muy importante los factores químicos como el pH, por ejemplo. El pH para la vitalidad, para saber de un suelo sano es fundamental. Ese potencial de hidrógeno que se mide normalmente en escalas de 0 a 14, de 0 a 7, en la escala más baja vendrían siendo pues suelos muy ácidos, y de 7 a 14 por suelos mucho más alcalinos, nos indican, son bioindicadores, ¿no? Acá otra vez aparece el color. Hay una gráfica de colores que identifican. Por ejemplo, se ha comprobado que en suelos muy tóxicos, muy contaminados por magnesio y aluminio, son generalmente suelos con pH bajo, pero también suelos muy tóxicos en sodio eran pH muy alto. Entonces, súper interesante porque las plantas y las comunidades vegetales y las rizósferas, dependiendo también de sus propios procesos, porque son singularidades a procesos ecosistémicos mucho más complejos, van a generar, digamos, dinámicas en estos ciclos químicos y físicos que empiezan a aparecer en el suelo. Por ejemplo, también hay otros procesos como los físicos que ya vimos, el color, ¿no? ¿Quién de acá tiene composta, por ejemplo, o ha trabajado la composta? Observará cómo es el color de una tierra composteada. Ustedes me dirán cuál es como que el mayorito ahí de buscar en esa tierra. Que sea un color oscuro, que sea un color negro. Entonces, las tierras oscuras, ennegrecidas, justamente son tierras sanas. Otro indicador a partir del color son las tierras arcillosas, amarillentas, generalmente poseen más hierro. Hay también una infinidad de tierras que, dependiendo pues de estos procesos evolutivos más complejos, fijan macronutrientes, ¿no? Para que se posibilite la vida orgánica, como el potasio, el sodio, el calcio, que permiten también, ¿no? Que las comunidades vegetales absorban, ¿no?
absorban, realicen la fotosíntesis, presente también en el desarrollo, absorción de azúcares, proteínas, incluso en la morfología de sus hojas. Entonces, como en esta profundidad de los suelos, hay algo muy interesante que el mayor riesgo que posee justamente el suelo ahora es en el horizonte A, donde se posibilitan estos dinamismos con los organismos vivos. Hay un porcentaje que más o menos 1 centímetro de una capa tierra de fértil tarda como 100 años en restaurarse. Entonces, imagínense, los procesos evolutivos de la tierra y regenerativos son muy inmensos. ¿Qué pasó hace años cuando nos enteramos que la capa de ozono, o sea, la tierra por sí misma como organismo autorregulable, con todas sus interrelaciones, también es resiliente, ¿no? Pero bueno, no por eso no vamos a tomar medidas al respecto. Y bueno, la complejidad de debates que surgen al respecto, que incluso en el texto que se recomendó en Gaia, pues Bruno Latour nos abre pues justamente como un punto de vista mucho más profundo y la verdad que nos deja pensando también en nuestra condición humana y, y en nuestro sentir y pensar en relación a las escalas planetarias. Y si podemos pasar, Gaby, gracias ya a la última parte. Le voy a ceder mi palabra a Gaby para que pueda continuar con la comunicación. Gracias, Lupita, por toda tu sabiduría siempre. Y bueno, a partir de estas exploraciones, de estos, pues de alguna manera no, insisto, ¿no? Son sentir pensares, ¿no? Que nos están todo el tiempo atravesando. Empezamos con este proyecto que se llama Terrafonías, ¿no? Que nuestra idea en este sentido, como les comentábamos, ¿no? Al estudiar los suelos, al estudiar los cielos y pensar, pues, cuál es la interconexión, ¿no? Entre los suelos y los cielos, las investigaciones más importantes o conclusiones a las que hemos llegado a partir de, pues, distintos papers, que también con mucho gusto, si alguien gusta, los podemos compartir, es que la ecología de los cielos y la ecología de los suelos están interconectadas. Nosotros no podemos tener cielos sanos si no tenemos suelos sanos, ¿no? Y en este sentido las plantas cumplen un rol fundamental, ¿no? ¿Por qué? Denme un segundo, que se me movió la diapositiva. No, me fue la diapositiva, pero bueno, la borré sin querer, perdón. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotras nos imaginamos o qué es lo que pensamos a partir de esta obra, ¿no? Es que sucede que las comunidades vegetales, así como decía Lupita, ¿no? En sus procesos naturales, sus procesos vitales, ¿no? Entre ellos es la fotosíntesis, cumplen un rol fundamental en el proceso de fijación, de extracción de dióxido de carbono atmosférico y su proceso de fijación como mineral orgánico en los suelos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El dióxido, ¿no? No es como el malo de la película ni por nada. Es un gas totalmente fundamental para los procesos de la vida. Es el gas que la mayor parte de los microorganismos vivos, incluyendo, nos liberamos en los procesos de metabólicos y de respiración. Entonces, el problema es que actualmente en el antropoceno, en esta era, ¿no? Humana, tóxica de alguna manera, estamos generando, como en uno de los muchos distintos gases de invernadero, uno de los mayores emisiones que estamos generando de gases invernaderos es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, el problema que tiene es que es un gas de larga permanencia, ¿no? Mientras que otros gases, por ejemplo, el xenón, por ejemplo, es un gas noble que tiene digamos, mucha volatilidad, llega en un momento, se dispersa y puede llegar a la última capa de la atmósfera y quedarse por ahí, liberarse y entrar como en el sistema exoplanetario, ¿no? Se va. Pero el dióxido de carbono no, es un gas que dura mucho en la atmósfera, mucho, es de muy larga permanencia. Y sabemos, ¿no? La toxicidad de ese gas en exceso, ¿no? Nos podemos, al final de cuentas, nos está generando un problema sanitario y de salud muy, muy complicado, ¿no? En términos también nos hace pensar, ¿no? Cuáles son los términos de la soberanía de los cielos y de los suelos, ¿no?
y se vuelve fundamental poder respirar, ¿no? Sanamente, ¿no? Eso es un tema de soberanía. Entonces, algo que sucede bien interesante es que las plantas, ¿no? Como nuevamente dijo Lupita, ¿no? En sus procesos resilientes, de alguna manera, en sus procesos vitales de fotosíntesis, ellas extraen, ¿no? Sabemos, el CO2 y lo intercambian por oxígeno. Pero en ese proceso de CO2 tienen como dos maneras de fijarlo. Uno, lo ponen en sus hojitas, ¿no? Lo utilizan para sus procesos vitales y en un momento, no sé, se secan, caen a los suelos, se decompostan, o sea, se degradan, ¿no? Estas materialidades orgánicas y se queda el CO2 fijado en los suelos. Y otra manera es que ellas también utilizan el CO2, lo pasan por las raíces, por sus troncos, por las raíces, y lo fijan en los suelos a partir de cambios e intercambios geoquímicos y geobiológicos con otras especies, por ejemplo, entre otras plantas, entre otros microorganismos que requieren de este gas para generar o llevar a cabo sus procesos vitales. Entonces, de alguna manera, ¿no? Para nosotros las plantas, insisto, funcionan como un proceso, como una membrana entre estos dos cielos, entre estas dos alteridades, ¿no? Entre las alteridades etéreas y las alteridades oscuras de los suelos, ¿no? Entonces, si bien ellas están cumpliendo un rol fundamental intentando mantener ese equilibrio, ¿no? En esta fragilidad que les hablábamos, ¿no? Entre el equilibrio de la litosfera, de la hidrosfera, de la atmósfera, de la biosfera, de la pedosfera, ¿no? Eh, Ellas actualmente están creando o sea, haciendo un gran labor, pero tampoco es nuestra solución. ¿Por qué? Porque también este exceso de CO2 está cambiando los procesos en que ellas generan fotosíntesis. Por ejemplo, están haciéndolo de unas maneras como mucho más acelerados, o sea, hay como una producción acelerada también, eso al futuro hay que ver cuáles son las problemáticas también que se pueden generar con el exceso de generación y liberación de oxígeno a la atmósfera. Y por otro lado también está transformando, está evolucionando, pues todavía no sabemos si esto tiene efectos negativos o no sobre las comunidades vegetales. Por ejemplo, el exceso de CO2 hace que ellas agranden sus hojas o engrosen sus troncos por ejemplo, cambien ciertas formas de sus hojas, ¿no? Porque están como leíamos un paper que nos gustó mucho cómo lo explicaban, que decían que las plantas están dopadas, están en un momento en que están todo el tiempo drogadas con CO2, ¿no? Hay tanto que están súper high, ¿no? Todo el tiempo decíamos, ay, pobrecitas, o sea, debe ser terrible, ¿no? Estar todo el tiempo así como, ¿no? En este rush. Entonces, si bien están cumpliendo un rol súper importante en los procesos de fijación y de como sumideros de carbono, de CO2, perdón, también hay un problema que tiene que ver con qué tan sustentable, ¿no? Se vuelven estos procesos, porque en el momento en que las plantas también generan más CO2, ¿no? Perdón, absorben más CO2, ellas no solamente necesitan CO2 para sobrevivir, necesitan agua, ¿no? Que es uno de los comunes que tenemos con más precariedad en el mundo, ¿no? Y también necesitan otros minerales, ¿no? Suelos fértiles, suelos de alguna manera sanos, ¿no? Entonces se vuelve como un ciclo vicioso, porque así como absorben, también exigen, ¿no? Entonces no se pueden cumplir ni satisfacer los roles. Entonces, a partir de como esta angustia, ¿no? Que a nosotros nos generaba pensar en los territorios rizosféricos, en las plantas, pensamos como en cómo, de alguna manera, en pensar, ¿no? Estos procesos, ponerlos en manifiesto, visibilizar, ¿no? Los procesos fotosintéticos de las comunidades. Y para eso desarrollamos esta máquina, ¿no? Esta máquina, como verán, hay como dos capsulitas en la parte de abajo. No sé si se ve mi mouse. ¿Se ve mi mouse? No sé. ¿Se ve? Estas dos capsulitas, por ejemplo, son las cápsulas recolectoras, que lo que hacen es que aquí tenemos unos ventiladores y ellas están todo el tiempo absorbiendo, ¿no? Especulativamente e intuitivamente, pero también como muy interesante porque pues cuando fuimos haciendo mediciones pues nos fuimos sorprendiendo de los resultados, ¿no? Que íbamos obteniendo, porque también lo que absorbemos es aire, ¿no? De alguna manera, pero también estos pequeños partículas de oxígeno que liberan ellas en la fotosíntesis son absorbidos y caen en esta gran esfera, ¿no? Y llegan a esta gran esfera de vidrio
en donde aquí adentro hay un sensor de oxígeno, ¿no? Y está analizando esa información y está todo el tiempo como sensando y viendo cuáles son los niveles de alteraciones que se van desarrollando. Y por el otro lado, en esta otra parte, en este chiquitito, ¿no? Tenemos el sistema, como un sistema de sensado tanto de oxígeno como de CO2 atmosférico. Entonces, de alguna manera se está como todo el tiempo comparando, ¿no? Cuánto CO2, cuánto oxígeno, ¿no? Hay como un ejercicio. Y por otro lado, pues se despliega toda una instalación, ¿no? A modo de una instalación mecanosonora, en el que trabajamos con algunas otras mediciones, por ejemplo, con un sensor de humedad, a partir de medir la capacitancia de los suelos, un sensor de partículas orgánicas volátiles, o sea, de otros gases, por ejemplo, y un sensor de partículas en el ambiente. Tenemos temperatura, humedad ambiente. Tenemos, por ejemplo, aquí un radiómetro de Crux, que es un cachivache, es como un juguete, pero bueno, nos encanta este cachivache porque es como una especie de celita solar y gira, ¿no? Dependiendo cuánto es la cantidad de radiación electromagnética, ¿no? Que recibe. Y entonces, pues son estos instrumentos que a partir de la observación puedes, no es que necesitas enchufarle un sensor ni nada, es como gira más rápido, quiere decir que hay más radiación. Gira menos rápido, pues hay menos radiación, ¿no? También tenemos un anemómetro que está conectado con un carrilón. Todos estos dispositivos están automatizados, mecanizados, y cada uno de ellos corresponde a distintas variables, ¿no? Ellos van tomando esos datos. ¿Por qué? Porque esta interfaz, nosotros creemos que la obra per se es una interfaz de biosensado, ¿no? Es una biointerfaz, ¿no? Biosensamos, ¿no? Información, porque a veces la bioelectrónica y el biosensado se piensa como la obtención, ¿no? De algún elemento biológico per se, pero también parte del biosensado es la obtención y la medición de sustancias químicas generadas por, otros organismos vivos. En este caso, pues entonces estamos midiendo, ¿no? Estas otras, el oxígeno generado por las plantas junto con otras cosas. Entonces, pasó algo bien interesante con esta pieza porque estuvimos trabajando con un programador, con Germán Pérez, quien nos ayudó a desarrollar un software para poder generar una composición asistida por datos. Esto quiere decir, no es que nosotros recibimos un dato y lo dibujamos o lo convertimos en una nota. No. Nuestro programa lo que hace es como contarles, ¿no? Cómo funciona esto, ¿no? Nuestro programa lo que hace es que tiene una memoria finita. No tiene una memoria infinita, ni va guardando, ni es una memoria muy corta. Y inicialmente toma como en tiempo real una serie de mediciones, ¿no? Y a partir de esas primeras mediciones genera una primera composición, una primera melodía. Y cada instrumento está, digamos, administrado o vinculado a distintos sensores e interconectados, ¿no? También entre ellos están un poco interconectados. Lo que va sucediendo es que cuando se va acumulando datos, ¿no? Se van como de alguna manera apretando esas composiciones, y lo que va sucediendo es que empezamos a hacer un proceso de análisis de datos. Podemos empezar a reconocer patrones, momentos relevantes, específicos, ¿no? Y empieza a evolucionar el proceso, ¿no? Y entonces nosotras intuimos, ¿no? Especulamos que si dejamos esta máquina funcionando todo el tiempo, por ejemplo, todo un día, la composición final que se va a generar va a ser una composición que interpreta las variables del día. O si la dejamos, por ejemplo, todo un año, nosotros a lo largo del año va a llegar un momento en que vamos a poder reconocer la melodía del verano o la melodía del otoño o la melodía del invierno, ¿no? Y a partir de esto, insisto, estuvimos pues haciendo todos estos análisis, estudios, ¿no? Nutriéndonos de alguna manera también con otros saberes, con otros pensares, con otras indisciplinadas, prácticas indisciplinadas, ¿no? Y inicialmente, bueno, se generó este pequeño bioestación, ¿no? Esta pieza nos nutre generando esta pequeña dispositivo, ¿no? Que nos hace preguntarnos, ¿no? Cómo podemos acercarnos desde el pensamiento especulativo, la imaginación radical, las humanidades ambientales y la escucha de sonoridades no humanas
a posibles ecologías alternativas que abrazan la intimidad de los procesos terrestres y sus problemáticas ambientales, ¿no? Y este es, bueno, como el resultado de otro hijito, ¿no? De una pequeña bioestación, ¿no? Y que pues, no lo, estábamos buscando fotos del taller. Pero si les parece bien, nos gustaría compartirles que veamos juntos cómo funciona la obra. Ahí estaba mi diapositiva, se me fue. Bueno, ya no les molesto más con estas diapositivas, ¿no? Y ya, pues queremos hacer el día de hoy una serie de ejercicios, ¿no? Para divertirnos un poquito, para compartir, ¿no? Nuestras sensibilidades, nuestras inquietudes, en base pues a todo ¿no? Un espacio investigativo entre los cielos y los suelos. Por eso les pedimos que armaran un cianómetro, no sé si alguien lo tiene o por ahí les mandamos como imprimir este objeto en papel a color, no sé si por ahí alguien se lo pudo hacer, pero ahí ya nos habían dicho que Adolfo ya lo había hecho y algo más. Y nosotros lo que hicimos fue por un lado pues poner como un pantone del color del cielo y otro es como un pantone del color de los suelos. No sé si tal vez ahí por chat nos puedan decir si quienes lo tienen o quienes no lo tienen. A nosotros nos va a ayudar mucho también. Ok, Adolfo lo tiene. ¿Qué más? Adriana también, Juli, Adriana, Julieta, Juli, Jonathan.
Ah, bien, somos varios que hicimos la tarea. Si no, también lo inventamos, no se preocupen, ¿no? Bueno, voy a cambiar de un segundo, que debo cambiar de mi presentación. No sé cómo salir de aquí. Voy a dejar de compartir. Entonces, voy a compartir de nuevo, pero otra cosa. Ajá, listo. Entonces, a ver, esto, ahí está. Nosotros armamos este programita, ¿no? Que un poco les habíamos contado cómo aproximarnos a estos procesos de observación, cómo crear nuestras propias metodologías, nuestras propias, de alguna manera, formatos, ¿no? De estudio de distintos campos, como podemos de alguna manera explorar, ¿no? Y en esta idea de poder visualizar nuestros datos, de zonificar, ¿no? Convertir en procesos de zonificables, ¿no? Lo que nuestras observaciones, el día de hoy, pues se nos ocurrió hacer una composición colectiva sonora y visual, ¿no? Entonces, para ello, inicialmente, yo tengo este programita que con mucho gusto se los voy a compartir en el chat. Ah, quité mi presentación. Bien. Ahí va. Ahí va. ¿No? Lo voy a poner en el chat. No necesitan descargarse ningún software, es un link directo. Nada, después ustedes con calmita guárdenlo, lo van a poder chusmear, van a poder jugar con este, ¿cómo se llama? Con este dispositivo. Y aquí lo que es interesante, por ejemplo, es un programa en el que utilicé una plataforma de programación que se llama P5 JS, ¿no? P5 es un lenguaje de programación bastante amigable, ¿no? No es de una profundidad de programación que digo, debo haber estudiado toda la vida, no para nada. Bueno, pero como todo el lenguaje, ¿no? Tiene pues sus complicaciones, sus metodologías y sus procesos, ¿no? De aprendizaje bastante importantes. Esto, el taller de hoy no se trata de que ustedes aprendan a programar ni nada por el estilo, pero que reconozcan que existen estas herramientas, que puedan acercarse, ¿no? Si les interesa también. Y este programa, este lenguaje pero de programación está basado en JavaScript. Insisto, no es tan complicado. Y bueno, para iniciar un poco, la idea es tomarnos no sé en dónde estamos, yo estoy, por ejemplo, de noche, pero creo que la mayoría no, es tomarnos un momento, no sé si todos tienen cortados el anemómetro, el cianómetro, ¿sí? Un poco la idea es tener ya cortado nuestro cianómetro, sino cortarlo, y nuestro cianómetro ¿cómo era? Terranómetro, Terranómetro también. pedómetro, más fácil. Y hacer un ejercicio de observación, ¿no? Nos vamos a tomar, no sé, 5 minutos para salir o ver una ventana, salir a la terraza y tomar una medición, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a tomar nuestro dispositivo, por el medio vamos a ver el cielo y vamos a aproximarnos, ¿no? ¿Cuál es el color que creemos que es el cielo, ¿no? ¿Cuál es el más cercano? Se van a dar cuenta que no siempre coincide, ¿no? Esto es un pantone que nosotras generamos, pero bueno, ustedes también en su momento pueden crear su propio pantone, ¿no? De colores del cielo. Y por otro lado también van a guardar ese numerito, ¿sí? Van a escribir ese numerito, no nos lo van a decir todavía. Y después van a tomar la parte del terranómetro y se pueden acercar a una macetita que tengan en su casa, si tienen algún jardincito, o sencillamente escoger, porque capaz no tienen tanto acceso a un pedacito de tierra, ¿no? De suelo, y también escoger un Incluso color. esas plantitas que crecen ahí en las grietas de los balcones, que tienen ahí su pequeña rizósfera. Exacto, A ver ¿no? cómo Entonces, está su sustrato.
Si les parece, nos vamos a tomar 5 minutos. A las 11:15 regresamos y nos vemos aquí. Pueden apagar sus cámaras y en 5 minutos, 11:16, nos vemos de aquí con sus 2 numeritos, ¿ok? Ah, perfecto, Adriana, qué bueno que hiciste ahí el ejercicio. Genial. Pues te va a tocar la escala más, el 52, amiga. O no sé, por 3 en la noche. Sí, está súper oscuro. No se ve nada. Ponerlo como si fuera la Tierra.
Mira, Gaby Adriana compartió su bitácora de observación en el chat. 9:48, Tierra Maceta Boldo, Tierra Exterior Boldo. Curitiba, sur de Brasil. Qué rico registro, gracias. La guardamos acá. Pues ya estamos ahí, por ahí sobre la hora. No sé si ya volvieron, ya estamos todos. Igualmente es un momento que les pedimos con mucho cariño. Si, no sé, ya esto no es una presentación, vamos a estar haciendo ejercicios, ¿no? Entonces, si pueden, por ejemplo, prender las cámaras, si gustan también prender sus micrófonos, ¿no? A nosotros nos ayuda para también empezar a ver con quiénes estamos hablando, ¿no? Y poder hacer nuestra actividad, ¿no? Un poco más, sentirnos más juntitos por lo menos, ¿no? Creo que por ahí faltan algunos de los compañeros. Te comentaba que Adriana Moto de Brasil nos compartió su bitácora, está preciosa. Desde las 9 de la mañana hasta las 18. Ay, qué Ahí en lindo. el chat. Ya, con esto un montón de información. ¿Cómo cambió, no? Los Sí. colores. Mira, la maceta del boldo 39, el jardín exterior 22, que se entiende. Y la tierra maceta boldo 44 más power. Y va a estar ruidoso esto. Va a Qué estar curioso, ¿no? La ruidoso. tierra exterior del jardín. Pero justo a Bueno, las 4:20. bueno, nada, me gustaría saber si volvimos o no volvimos. ¿Volvimos? Bueno, insisto, por ahí los que puedan prender sus cámaras y eso, se los agradecemos mucho. También siéntanse libres de prender sus micrófonos y habilitar sus micrófonos. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, inicialmente lo que vamos a hacer es utilizar estos datos. Primero vamos a utilizar los datos del cielo. Por aquí Juli a lo mejor ya sabe un poco toda esta parte y todo este ejercicio. Pero bueno, te invitamos a repetirlo con nosotras con mucho gusto. Y lo primero que vamos a hacer entonces es tomar estos datos. Es más, creo que aquí estás, ¿no? No estás, Juli, no estás. Ah, sí estás aquí, ya estás en el ejercicio. Em, Vamos a tomar estos datos. Yo les voy a enseñar un poquito. Esto es un código, ¿no? Que no lo voy a explicar así toda la programación, nada por el estilo, para no aburrirles, pero que lo que hace es trabajar con dos bases de datos. La primera base de datos es la base de todos los colores que hay de azul en nuestro cianómetro. ¿Qué quiere decir? Cada cuadrito de azul tiene tres variables, que es RGB. O sea, está compuesto, es el color de azul por cierta cantidad de rojo, por cierta cantidad de verde y cierta cantidad de azul y cierta cantidad de verde, ¿no? Y esas variables, bueno, yo utilicé tipo Inkscape, pero con Illustrator ahí pueden ver, ¿no? Un color, ¿no? Y te dice cuánto es la cantidad de RGB que tiene, ¿no? Cuáles son los valores de RGB. Y entonces definí, ¿no? Cada colorcito, fíjense, desde el 1 hasta el 52, que son las variables que ustedes tienen, ¿no? Y le puse los tres colores, rojo, verde, azul y un valor de algo, ¿no? Que ahí se me cruzó nada más para que sea un poquito transparente, ¿no? Pero fíjense que todo es igual. Esta es la primera base de datos. Entonces tenemos ingresados nuestros datos de colores. Y después tenemos una segunda base de datos en la que nosotros pues, vamos a ir poniendo nuestras observaciones, ¿no? Inicialmente pues vamos a poner una y vamos a jugar a visualizar, a observar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Entonces vamos a hacer algo así y vamos a empezar uno por uno. Entonces, yo les voy a ir preguntando y ustedes me van a decir nombre
y el valor que observaron, ¿cierto? Vamos a empezar con Juli, por ejemplo. Juli, ¿cuál es tu valor de azul? De azul 52 porque ya es de noche. Ah, ya, sí. Uy, esto va a estar oscurillo. Muy bien, gracias, Juli. ¿Quién más? Eh, por ahí, sí, operculador, no sé si te pongo así de nombre. Sí, Oper me puedes poner. Ah, bueno, Oper. ¿Cuál es tu 40 valor? 45. 45, perfecto. ¿Qué otro valorcito por ahí? ¿Quién más tiene otro numerito que nos quiera compartir? Yo tengo un 52, que también es de noche. Ah, wow, pensé que estaba más de día. No, 52. ¿En dónde estás, Fer? en Buenos Aires. Ah, ok. Yo le había escuchado el acento como de México, ¿no? No, sí, pero soy de Perú. Perú. Ah, de Ah, Perú. Qué lindo. Sí, sí, en otras bueno. latitudes. Fer, perfecto. Por ahí, ¿quién más nos pasa un numerito? Hola, yo tengo de cielo, tengo el 10. Jonathan Sí. tiene el Yo 10. ahí Ah, encendí mi cámara, pero desde el celular, que es el ujú. computador no tengo, entonces creo que hay dos pantallas. Ok, sí, no te preocupes. Muchas gracias, Jonathan. Igual para Bueno, conocernos, ¿no? sí, la verdad que sí. Así que vos estás de día, ¿no? Vos estás ahí con un sol Pues son divino, las 6 de gris. la tarde, ahorita ya Ah, está más noche, sino que como ha estado gris el día, me dio 10, pero ahorita ya debe estar más oscuro. Sí, estoy en un momento en que ya se está oscureciendo bastante rápido. va, perfecto. Bueno, de ahí sacamos los últimos rayitos del sol. Ujú. Bueno, ¿quién más? Muchas gracias, Jonathan. Vamos, vamos. Por ahí también, Adriana, no sé si gustas que utilicemos alguno de los valores que tú ya nos compartiste previamente, tal vez escoger uno, no sé si repetiste el ejercicio, como tú quieras. Sí, o sea, ahora el valor acá es 42 Adriana, perfecto. de cielo. 42, estamos de nochecita. Muy bien, muchas gracias. No sé si falta uno, Adolfo, me parece, o Juana, no sé si tengan por ahí o quieran. También pueden inventar un número en este momento si no tienen el xenómetro. Se vale inventar uno. Con el mío, Gaby 30. ¿Quién habló? Perdón, Juana. Yo, Ahí está. Juan, de Juan. Ay, perdón, es que yo estoy en el trabajo, pero yo creo que el mío es el mismo de Jonathan porque estamos en Colombia, entonces sí, creo que es. Pues le vamos a poner 10. ¿Y quién me dio el otro número, Lupita? Sí. Ah, perdón, no te escuché, Lupita. No te No, reconocí. ¿Qué me dijiste, perdón? 30. 30. Ah, tú estás de día todavía. Y listo. Creo que estamos, ¿no? Vamos a. Bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Este software lo que hace es tomar sus valores y los vamos a dibujar. Vamos a poner un colorcito en la pantalla, ¿no? Vamos a ir como visualizando, por ejemplo. Aquí viene, esperen que esto está estorbando. Yo no sé si ven ahí mi Zoom, cómo estorba por todos lados. Ah, a ver, sí, ahí está. Bueno, perfecto. Ahí está Juli, por ejemplo, con su primera medición. Aquí está Oper, por ejemplo, con una variación bastante importante de calor. Fer, Fer y Juli bastante, es el mismo. Jonathan, por ejemplo. Adriana, ¿no? Ahí va. Juana, Lupita, ¿no? Bueno, ahí tenemos pues, construyendo de alguna manera nuestro cielo colectivo, ¿no? Y este software lo que tiene es que ustedes pueden cambiar, ¿no? Normalmente cuando lo abran le dan clic a esta flechita y aquí vienen los colores, ustedes podrían crear su propio pantone, pueden tomar sus propias mediciones y aquí en el código tienen algunas variables, ¿no? Que pueden ir modificando, ¿sí? Cuando ustedes modifican algo, tienen que detener el código, hacer esa variación y después darle play.
que pueden ponerle un poquito más de ruido, que el diámetro de los discos sea un poquito más grande, que la órbita también, ¿no? El ruido, pues cómo se generan las órbitas, también se vayan variando, ¿no? Entonces, actualmente pues ya tenemos acá una construcción de nuestro cielo colectivo. Pero también ustedes, por ejemplo, tienen la posibilidad de, yo escribí nombre, pero ustedes en lugar de poner nombre podrían poner fecha, ¿no? Es decir, una fecha o una hora, ¿no? Y nosotros podemos seguir, o sea, no necesariamente tiene que ser un nombre. Lo que entiende el programa es que ustedes van a poner primero, tienen esta primera variable que es un texto, ¿no? Nosotros estamos poniendo los nombres, pero podrían ustedes ahí poner, insisto, la fecha, el día, el lugar, las coordenadas, las latitudes, ¿no? En donde están observando, ¿sí? Y también pueden sumar todas las mediciones que quieran. Por ejemplo, pueden poner medición 2, medición 3, ¿no? Pueden poner medición 3, siempre en este formato. Estas variables, ¿no? Iniciales, nombre, medición, o sea, medición 1, medición 2, medición 3, no las debemos modificar, solamente le están indicando al programa que están subiendo datos, pero ustedes, cuando es nombre, van a entender texto y las mediciones las va a entender como un número. Y si ponen 3 mediciones, pues tienen que poner 3 numeritos, porque si no, cuando llega a la medición tercera, se va a quedar como, me falta algo y se va a trabar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner 2 mediciones. Por ejemplo, vamos a inventarle a Juli otra, 48. Vamos a Oper a ponerle el 12, por ejemplo. Vamos a ponerle a Fer el 23, ¿no? A Jonathan le vamos a poner el 2, por ejemplo. Adriana el 46, cercanamente. Juana vamos a ponerle el 50, no sé. Y a Lupita vamos a ponerles el 38. ¿Sí? Vamos a detener el programa. ¿Stop? Lo volvemos a correr para que tome este dato. Y cuando doy clic en la pantalla, van a volver a aparecer sus bolitas, ¿no? Cada vez que doy un clic van apareciendo, donde yo las voy tirando de alguna manera. Y fíjense que al pasar del tiempo va primero con un color, que en este caso, por ejemplo, Lupita va con el color 30, ¿no? Ahí Oper, por ejemplo, cambió, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Vamos a ir viendo cómo van cambiando, ¿no? Las variaciones de color a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a ir construyendo este cielo colectivo. Y también, por ejemplo, pueden apretar el botón, la tecla S, y hacer un screenshot. Mi computadora se pone súper tonta, discúlpenla, la vez que tiene que pensar, pero bueno, podemos hacer screenshot de nuestras visualidades, por ejemplo. Vamos a ver si abre, porque mi computadora se pone súper tonta cuando dice estas cosas. Sí, fíjense, no me la quiso tomar, pero bueno, seguramente en sus computadoras sí le va a salir. Y cuando apretamos F, podemos hacer un screenshot, no, perdón, un full screen, ¿no? Y ya tenemos aquí una animación, ¿no? Que representa, pues, nuestros procesos de observación, ¿no? Y nuestra subjetividad sobre la azulidad del cielo. Y ahora, ok, ya tenemos la parte visual. Perfecto. Ahora vamos a ir como a la parte de zonificación de datos, ¿no? Ya construimos una visualidad. Vamos a ir ahora a un proceso de zonificación de datos utilizando el software de Pure Data. ¿Sí? Me acomodo un poquito. Ahí va. Pure Data, ¿sí? Es un entorno de programación gráfico en el que se puede trabajar con la generación de sonido y con la generación de también manipulación también de imagen en tiempo real. Entonces hay algo muy interesante que lo que vamos a hacer con Pure Data es tomar ahora los valores de nuestra pedósfera, ¿no? de nuestro terranómetro, y vamos a sonorizar esos datos, ¿ok? Inicialmente yo les pedí que descargaran Pure Data Extended, ¿sí? Igualmente fíjense que acá atrás yo tengo como 50,000 ejemplos, que yo se los voy a compartir con mucho gusto, ¿no? Les voy a pasar estos
esta información para que tengan acceso e ir viendo, por ejemplo, ¿no? Como pequeños tutoriales, ¿no? ¿Qué pasa? Porque Pure Data, pues como todo lenguaje de programación, pues no es otra cosa que cuentitas, ¿no? Hacer cuentitas, van multiplicando, sumando, restando, ¿no? Cuentitas. En este caso, vamos en un momento a hacer cuentitas en un proceso de audio digital, ¿no? Pero bueno, eso yo se los voy a compartir. Y la interfaz, ¿no? Inicialmente nos aparece como esta ventanita. Ustedes, esto va a salir todo limpiecito, no les va a salir lleno de cachivaches. Ahora yo lo estuve toqueteando. Y nosotros podemos habilitar este botoncito que significa, ¿no? Que queremos que se comunique con nuestra placa de sonido, ¿no? Queremos activar y desactivar nuestra placa de sonido. Aquí normalmente en audio settings, mucho no hay que moverle a menos que ustedes tengan alguna placa de sonido muy específica, o en MIDI también, si tienen alguna interfaz MIDI que quieran utilizar, ¿no? También pueden eso modificar. Esto tampoco se trata de que ustedes en media hora aprendan Pure Data, porque es como muy imposible. Son muchas cosas, pero es para que vayan, insisto, conociendo, ¿no? Distintas formas en cómo pueden trabajar, cómo pueden sumar, ¿no? Todas estas nuevas herramientas a sus producciones, a sus exploraciones, ¿no? Entonces, inicialmente, no sé si ustedes están viendo bien mi pantalla. ¿La ven más o menos bien? Sí se ve bien, Gaby. Ah, bueno, perfecto. La consola del audio no se nota, eso sí, pero... Ahí está. La consola de audio va a estar viniendo y desapareciendo. Hay una manera de poder hacer la letra más grande en Data, pero la verdad que no la encuentro. Yo lo vi en Windows y lo pude hacer, pero ahora no lo puedo hacer acá. No sé por qué. Así que discúlpenme si se ven como las letritas como súper chiquitas, pero no le pude cambiar la letra. ¿No? Lo sigo buscando y no sé dónde está. A ver, no. Dentro de todo es legible, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, Pure Data tiene como dos formatos. Tiene un formato de editar, ¿no? Actualmente está como que podemos tener una parte donde se vuelven como botones y se activa, ¿no? Lo que vamos programando, pero también, fíjense, ¿no? Que tiene una manera editable. Fíjense cómo se cambió mi dedito, ¿no? Mi flechita ya no son botones, sino que yo ya directamente desde aquí puedo ir seleccionando y editar mi programa. Una vez que ya edité mi programa, ¿no? Regreso al modo de edición, es Control E o Command E. Igualmente acá tenemos como todas las, ¿cómo se llama? Ah, aquí está. Vamos a ver si lo logramos. Sí, y aquí, ven, tenemos como nuestra parte de los distintos tipos de objetos que tenemos, ¿no? Que podemos poner, objetos, mensajes, números, símbolos, comentarios, por ejemplo, bands, ¿no? Que esto yo les voy a compartir como un texto y un tutorial para que se sientan cómodos, ¿no? Entonces, tenemos actualmente este programita. Este programita lo que hace es que, por ejemplo, denme un segundo que está la letra muy grande y se está como ahí perdiendo ciertas cositas. A ver, creo que está un poquito más rápido. ¿Sí? Yo lo que hice fue aquí un pequeño oscilador, ¿no? Es más, vamos a ir un poquito más atrás para contarles cómo se crea en Pure Data, ¿no? Denme un segundo. ¿No? Acá. Fíjense, este es como un oscilador súper sencillo. Nosotros tenemos este PDSP, es como una manera fácil para activar, apretar y desapretar este botoncito. Ahí se me fue. ¿No? Para no tener que estar cambiando todo el tiempo de ventanas y así, ¿no? Y venir, yo cuando aprieto este, fíjense cómo se activó, ¿no? La comunicación con mi tarjeta de audio. Y cuando lo desaprieto, ¿no? El otro, el cero, ¿no? Es como prendido, apagado, me desconecto y reconecto con nuestra placa de audio, ¿no?
Y aquí lo que tengo es un oscilador, un objeto que se llama oscilador, ¿sí? Y este oscilador, lo que se caracteriza en las señales de audio siempre en Pure Data por tener este simbolito, ¿no? No es una ecuación normal, sino me está diciendo que es audio, ¿no? Que es una onda oscilante, ¿sí? Y aquí yo puse una cajita donde yo puedo seleccionar, ¿no? Mover los numeritos, ¿no? Desde el 0 hasta el menos, ¿sí? Para decidir cuál es mi frecuencia, pero acordémonos que abajo del 40 y algo son frecuencias no audibles para los seres humanos, y arriba ahí del 100 y tantos, 120 y tantos, no, perdón, un poco más, ¿cuál es el espectro sonoro? Ay, ya Oh, lo en vamos. hertz, ya. En hertz estamos en el 440, por ejemplo, es un la, ¿no? Pero ya vamos a ver que ya también tenemos un límite audible, ¿no? Incluso la computadora en un momento como que, crashea, ¿no? 20.000, tengo entendido. 20.000, anda, sí, es un montón más, pero bueno, ya son como unos agudos muy, muy, muy graves, ¿no? Perdón, muy molestos del momento. Entonces aquí yo construí un objeto que es una operación, ¿no? Que le dice que toma esta señal, y este objeto que vemos aquí, con este vamos a controlar la frecuencia y con este vamos a modificar la amplitud. Y la amplitud es otra cosa que se puede entender como el volumen, ¿sí? En el audio digital, ¿no? La amplitud siempre va del 0 al 1 y puede pasar desde el 0 al punto, al punto 5, punto 6, punto 7, punto 58, punto 90 y nada, pero solamente hasta el 1, ¿sí? Y de este lado vamos a modificar nuestra frecuencia. Y aquí lo que estamos diciendo con este objeto es nuestra salida de audio. Entonces vamos a activar nuestra comunicación con nuestra placa de sonido y vamos a poner oscilar, ¿no? Vamos a regresar al 0 para que vayamos bien. Ahora no suena nada, ¿por qué? Porque tengo el volumen abajo, ¿no? Entonces lo voy a ir subiendo, ¿no? Vamos a dejarlo por ahí. Y no escucho nada porque esta frecuencia nuestra oreja no la alcanza a oír. A ver, ¿escuchan algo? Gaby, perdón, ¿está en hertz o está mapeado ese valor? Este está en hertz, aquí. La frecuencia sí es en hertz, aquí. ¿Alcanzan a oír esto? No. ¿Está mi audio? ¿Ya escuchan algo? No, ¿Será lo que, Oh, Quizás no compartiste el audio, o sí. según yo será sí. lo que A me ver. pasó el otro día? eso. Ahí vamos de nuevo, ¿no? Vamos a lograr. Vamos a lograr. Igual tus Sí, clics sí se escuchan, ¿eh? sí, Sí, aquí la voz está se el oye. share. Y los El videos que ha share audio. compartido se han oído. Listo, vamos a sacar los auriculares, a ver si así lo logramos. Ah, cierto. A ver, vamos a subir un poquito más el volumen. Ahora sí, ¿no? Está saliendo, pero sale por el micro, creo. Es como que no se compartió el audio. No, sí le puse la selección de compartir audio, pero no lo Ahí está. ahí está. Ahí Lo No, escuchamos no. porque sale de mi micrófono, así que lo Pero van a desde oír el, bastante. Por ahí es la transmisión. Sí. Sí, desde el no lo micrófono se oigo. está oyendo. Pero bueno, va a salir de los parlantes un poquito feo, pero se puede. Entonces aquí ya estamos jugando de alguna manera con el audio, ¿no? Estamos generando nuestro primer oscilador. Y hay muchas formas de generar oscilaciones y demás. Yo les voy a compartir como más material para que de a poquito se vayan introduciendo. Pero para el día de hoy, a mí se me ocurrió hacer este programita para jugar con nuestros procesos de sonificación de datos. Voy a cerrar aquí ¿no? Para que no nos confundamos, ¿sí? Y vamos a activar nuestra placa de sonido. Y aquí lo que hacemos es, vamos a jugar poniendo nosotros nuestras notas. ¿Qué es lo que pasa?
que las frecuencias de sonido, por ejemplo, denme un segundo para que ustedes lo vean. ¿Sí? Aquí están. Nosotros tenemos, yo lo que hice fue jugar como crear mi propia metodología de sonificación. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que fui haciendo, aquí están las notas, ¿no? Primero tengo pues mis valores del pedómetro, ¿no? Inicialmente. Después, de este lado, tengo pues las notas, ¿no? Y que las notas están en una notación americana, pero para que ustedes entiendan, aquí en esta imagen, por ejemplo, va a ser más fácil entender cómo es la conversión que estamos haciendo, aunque está en inglés, ¿no? De este lado tenemos la frecuencia, por ejemplo, el do central de un piano es la frecuencia de 261, o por ejemplo 440 en el La, que es el que se utiliza para afinar, por ejemplo, o es el La del teléfono, de los teléfonos viejitos, el tu, ¿no? Ese es el 440. Pero para poder trabajar, digamos, de alguna manera, porque yo a lo mejor no es tan obvio, yo no me sé los sonidos por sus valores de frecuencia, yo no me sé el do y me sé el la, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que se puede hacer en Pure Data es transformar este valor de frecuencia por un número MIDI que le otorga, ¿sí? Es un protocolo de comunicación que le dice cómo se llama esa nota, ¿no? Esa nota. Entonces, la nota, digamos, el do central, que es 261 en frecuencia, es el 60, ¿no? En el valor MIDI. Entonces, 60 en MIDI, do 4, ¿no? El do central, o 261.63 en Hertz. Y este es en periodos, por ejemplo, ¿no? De milisegundos, 3.822, ¿no? Son tres distintas maneras de llamar, ¿no? De identificar un mismo sonido. Por aquí, claro, más o menos. Voy a tomar silencios como que está todo bien. Sí, está bien. El periodo son los segundos, el tiempo de sonido. Sí, 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 sí. Sí, se mide en milisegundos, ¿no? El tiempo de Pero efecto de oscilación. de la curva a punta de la curva, digamos, de la onda. Es el Sí. periodo, ¿no? Entonces, un poco lo que pasa acá es que yo tomé, ¿no? Mis 52 valores, ¿no? Aquí los dibujé, ¿no? De color de tierra, ¿sí? Y aquí pueden ver la nota, también pueden ver la nota digamos, en una nota, esta es la americana, esta es la que la mayoría de nosotros conocemos, y esta es en la nota MIDI, ¿no? De aquí lo fui sacando de esta tabla, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir poniendo sus datos acá. Este primer software, lo que hace este primer código es, fíjense, yo armé un metro, ¿no? Un metrónomo, lleva un tiempo de casi, de cada medio segundo, 500, se mide el tiempo en milisegundos, o sea que 1000 milisegundos es un segundo, ¿no? 500 sería medio segundo. Entonces va un metro, ¿no? Cada medio segundo, y lo que hace es seleccionar entre dos notas, que a mí se me ocurrió poner, dos notas MIDI, ¿no? O sea, tomé, ¿no? Me fijé, ¿no? Acá, la nota MIDI 57 creo que era, fíjense, o sea, sé que era el color del suelo 13, ¿no? Y por el otro lado, el 55, que es el valor 55 MIDI es 11. Entonces yo medí 11 y 13 en mi P2P. ¿Sí? Ay, perdón. Y fíjense lo que vamos a hacer, aquí mando las notas, lo único que, porque dice send notes, aquí lo único que pasa es que para no estar poniendo tantos cablecitos, mando esta nota y la recibe, ¿no? Aquí mi oscilador. Y esto es lo que le indica que tiene que transformar el valor MIDI en una oscilación, ¿no? Este objeto. Así que, miren, vamos a ver cómo se escucha. Aquí vamos a empezar a subir el volumen. Entonces está oscilando entre el 55 y el 57.
55, el 55. Pero este software, pues como que digo, le falta power, ¿no? Creo, le falta como onda. Entonces ahora la idea es aquí ir poniendo todos los valores de ustedes, ¿sí? Ahora en lugar de tener solamente 2 valores, vamos a tomar muchos más valores. Entonces, si les parece, vamos a escribir en esta tablita, ¿sí? Los valores de cada uno. No sé quién se anima a darme un valor de su pedósfera. A mí me dio 29, no llego a ver, pero calculo que es un 72, 3. Perdón, sí. Vamos al 29, sí, pedósfera 29, 73. Perfecto. 73. Ok. ¿Quién más? A mí me dio 36. Entonces, el 36, más por acá. Aquí está, 36, 80. Perfecto. 80. Muy bien. ¿Alguien más? 15 me dio a mí. 15. Ay, este, aquí. 59. Perfecto. ¿Alguien más? Un 3. 3. ¿Juana eres? No, Fernanda. Fernando. Perdón. 3. Aquí está, ¿no? El 3 eres el 47. Vas a ser como re grave. Sí. A mí me gustan más los graves que los agudos digitales que suenan como Re tierra. carga mala onda. Eso, re tierra. Está A mí bueno. me dio 37. 37, perfecto. 37, ¿dónde está? Perdón, estoy leyendo mal. 37, 37. Aquí está, 81. Uy, aquí ya hay un montón de agudos. 81. ¿Alguien más? ¿Algún valorcito más? 22. 22. Vamos a ver. Valor 22, 66. Perfecto. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, este programita, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí déjenme hacer un pequeño cambio para indicarle que tenemos 6 valores. No sé si me faltó alguien. ¿No? Estamos. Entonces ahora lo que va a hacer nuestro programita, ¿sí? Es ir tocando nota por nota, por nota, por nota, por nota. ¿Sí? Vamos a ver cómo son. Tiene un metro ahora de 300 milisegundos, pues aquí nos va diciendo, ¿no? La nota 1, la 3, la 4, la 6, va del 0, 1, 2, ¿sí? Y aquí nos va indicando el valor, pues cuál está escogiendo, cuál es el que está leyendo, y vamos a ver cómo suena. Suena re lindo, ¿no? Muy bien. Una melodía. Suena Una linda, melodía. Sí. Suena una melodía. Pero bueno, a mí yo soy como medio salvaje y me gustan las cosas más trash y más noisy. Y como que las notas están un poquito limpias, ¿no? A mi parecer. Entonces, a mí lo que se me ocurrió fue irle modificando, complejizando el sonido, nada más porque soy decidiosa, nada más. Entonces, por ejemplo, aquí creé otro oscilador que hago como es nuestra nota, va a recibir nuestra nota y por un lado la va a tocar en el oscilador, pero también, ¿sí? Va a generar como un oscilador doble, ¿sí? Ahora tengo un segundo oscilador, la va a multiplicar por 1.25, así que le vamos a dar como un toquecito, ¿sí? Por ejemplo, y vamos a ver cómo suena. Ahí como un ligero, ahí como un de tú, ¿no? Ese como, ¿no? Ahí se escucha. Perfecto. Bueno, y luego, no sé, se me ocurrió que a lo mejor podemos, por ejemplo, tocar también al mismo tiempo una octava abajo, una quinta arriba
una octava arriba, ¿sí? De nuestra misma nota de cada uno fui, como se me fue ocurriendo, como ir complejizando ahí, metiéndole más power a nuestro sonido. Entonces, denme un segundo. Y vamos a ir conectando todos nuestros osciladores. Vamos ahí. Vamos, pues no se quiere ahí. Ahí va. Vamos a ir aquí. Exactamente lo mismo y voy a ir, ya fíjense, con una misma nota, la voy a ir modificando y modificando, construyendo distintos osciladores, ¿no? Que van a ir acompañando. Vamos a ver cómo suena. ¿Sí? Estas pequeñas multiplicaciones, bueno, las fui haciendo a partir de una guía que según las frecuencias que estábamos viendo en esa imagen que nos mostraba, ¿no? Cuál es todos los valores de la frecuencia, los hertz, ¿no? El periodo, cuánto se necesita multiplicar para tocar en una octava, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo suena. A ver, vamos a activar nuestras notas. Quedó como el de turno. ¿Qué les parece? Estuvimos como poniéndole un poquito más de onda a nuestras notas. Oye, Gaby, se te bajó el volumen de tu micrófono. Ah, no sé qué pasó. O no sé si me quedé solo. Perdón. Por ahí se activó mi audio. Se te fue el audio. Se te escucha como muy bajito. Me parece cuando fuiste a las configuraciones se bajó. Sí, no, ¿para qué le puché? ¿Para qué le puché? Salgo y regreso en 2 segundos. Entonces, denme un segundito, me desconecto. A ver si lo logro. ¿Arrancaron con el programa de Pi-Fi? ¿Alguno de ustedes quieren ir viendo en lo que llega? A ver qué animación le... Los que armaron la bitácora. ¿Alguien más aparte de... creo que ya se salió, ¿verdad? Ouch, me movió. Adriana, ¿armó una bitácora? ¿Alcanzó a armar una bitácora, digamos? Si llegan a armar una, si llegan a armar una, no la comparten, porque, ¿sabes? Queremos hacer una publicación y queremos así como compartirlo, que no sé si sale algo, ¿no? También tampoco no forzarlo, pero si pueden compartirnos estaría lindo. ¿Lo logré? Estaba haciendo un... No, amor, sigue bajito. Pero se te oye, pero bajito. Se oye bajito. Ahora, Perdón. ahí mejor, ahí mejor. Si les parece, si seguimos así para que no se nos y haga ahora tan sí. tarde. Ah, bueno, genial, genial. Sí, ahora sí. Bueno, déjenme compartir nuevamente mi pantalla. Perfecto. Y por último, les quería enseñar como este último programita, bastante, es lo mismo exactamente, pero acá lo que fui haciendo, y ahora perdón, pero se está muriendo mi tarjeta de sonido claramente. Lo que hice fue poner un random, porque como que ahora las notas llevan como un metro, ¿no? Tú, ¿cierto? ¿Y qué pasa si una nota dura más tiempo, otra dura menos tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna manera como ir modificando? Entonces aquí lo que hice fue poner un tiempo random, que la melodía va a ser un poco más generativa, exactamente tomando lo mismo, el de tune, la octava, todo eso mismo se lo puché ahí adentro, fíjense, aquí están, ¿no? Todos la octava, el de tune, ¿no? Nada más son otras formas de apretar el código para no tener tantas flechitas y eso, pero bueno, acá está todo lo que hicimos, ¿no? Y vamos a ver qué les parece. Vamos a cerrar, aprender, muy bien. Y vamos a ver aquí
cómo quedó con este. Ah, nada más que no son nuestros. Tengo otro. Vamos a, denme un segundo que copio nuestros datos. Mm. Y aquí tenemos 6 variables. Muy bien, mi compu. Bueno, creo que ahí estamos. Vamos a ver cómo suena. Bravo, bravo. Nos quedó hermosa nuestra composición. Por favor. Bellísimo. Vamos a hacer verlos todos. Bueno, voy a dejar de compartir. Si me dan un momento. ¡Bravo! Nos quedó muy linda nuestra composición. Y bueno, esto es como un pequeño ejercicio para que vean, ¿no? Alcances, posibilidades, formas sensibles, ¿no? De alguna manera de pensar la tecnología, de jugar con ella, ¿no? De alguna manera, insisto, de el observar el cielo, ¿no? Lupita siempre lo dice, ¿no? De detenerse a este momentito de ir a ver al cielo y ponerse a ver ahí el suelo, ¿no? También es lo que dispara posibles nuevas éticas afectivas, ¿no? Hacia con lo terrestre, hacia con los suelos, hacia con los cielos, ¿no? Ese tiempo, ponerse en esos otros tiempos. Así que, pues nada, estamos ahí un poco sobre la hora. Les agradecemos y les pedimos que nos banquen ahí unos días para armarles como todos los materiales y podérselos enviar y compartir. Y bueno, ¿no? También si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues con mucho gusto podemos aquí hablar, ¿no? Tomarnos un ratito Gaby, para perder. les decía que sí se animaban después a mandarnos la bitácora que Ay, armaran. sí, por favor. Nosotros estamos, lo decía Lupita, ¿no? Intentamos hacer como una mini publicación tomando, ¿no? Como pues las experiencias de todos los que nos han acompañado. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Adriana. Genios. Aunque han pasado muy bonito y también si desarrollan los sensores y las prácticas, por favor, háganos llegar esas imágenes. Bueno, pues no sé si tengan algún comentario. Yo por acá en los rumbos en los que ando, pues ya se hace de noche también. Supongo que por allá tienen para ir a cenar y todo, pero les Un gusto agradecemos conocerles. un montón. Sí, les agradecemos un montón por habernos acompañado, pero espero que hayan divertido. Nuestras redes sociales son Instagram, siempre usamos hashtag electrobiota. No es lo nuestro las redes, pero es hashtag electrobiota y también nos pueden ubicar individualmente, pero
¿Cómo es el tuyo? @ Gabo_Munguía, y está. ahí también Lupita nos hace el favor de compartir. Gago. Ahí me falta un _, perdón, ahí lo escribo. Ay, perdón. Ahí. Murió mi teclado, no sé qué. La rebelión de las máquinas. Pues muchas gracias, de verdad, estamos súper contentas. Nuevamente, muchas gracias, Ángel, a Cari, a Latinoamérica, ¿no? Por reunir gente de tantas latitudes, ¿no? Y estuvo bien bonito, pues, hacer este ejercicio de construcción de suelos y cielos colectivos. La verdad que, gracias. A ustedes, no, muchísimas gracias. Quedó súper lindo el Y bello. ejercicio, el resultado, todo fantástico. Muchas gracias. Nos divertimos harto siempre haciendo este ejercicio. Ya Juli ya va para la segunda ronda. Ya voy a estar haciendo igual los sensores y después les paso. Pero no, la verdad que siempre tengo que explorar la reserva, chicas. No, es siempre muy, muy estimulante como el despertar un poco lo sensible y poder cruzarlo con distintos dispositivos. Así que nada, gracias. Gracias, Juli. Qué divina. Gracias. Bueno, chicos, pues no les quitamos más su tiempo y pues Y cualquier acá está cosa, nuestro blog también. a nuestro sitio web, también ahí directamente nos pueden mandar un correo electrónico y Un mensaje. ahí Sí, lo recibimos. perfecto. Bueno, les quería decir a todas, todos los participantes que en el mismo mail que enviamos, desde que enviamos el link para entrar a la reunión, vamos a enviar las grabaciones de la sesión de ayer, de la sesión de hoy, los materiales, o sea, todos los links que ahora compartieron Gaby y Lupita, los vamos a mandar por mail también para que los tengan todo ordenado, ¿no? Que tengan todo en un solo lugar. Eso, y después, claro, como dicen, si tienen algún resultado o algo, pueden etiquetarlas, pueden taguearlas y así, ¿no? Y por último, antes de cerrar, no, quería decirles también que hubo un cambio en la programación que nosotros habíamos hecho para las actividades, ¿no? Y entonces el lunes 18 de abril, que estaba una charla con Bárbara González, esa la cambiamos para el 16 de mayo, y el 18 de abril va a estar Oso Kumari, que es un artista sonoro de Bolivia. Súper interesante su trabajo. Y vamos a compartir desde la red social de Latinoamérica pues el formulario para inscribirse para entrar a la charla, ¿no? Les súper recomendamos esa charla porque es como muy interesante también el trabajo que tiene y bueno, para un poco seguir en el ciclo, ¿no? La lógica del ciclo. Bueno, eso, les agradezco mucho a ustedes por participar, sumarse y a Electrobiota, a Gaby y Lupita. Gracias. Gracias por todo. Un gustazo. Nos vamos a estar viendo en las charlas. Ahí nos Aquí veremos. nos pase. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.